El día de hoy estaremos desarrollando el programa número 86, un texto del camarada Carlos Marx, escrito en 1865, que tiene como título Salario, Precio y Ganancia. Para esto, bueno, estará en este espacio el día de hoy el compañero Franklin, la compañera Cira Pascual, mi persona Carlos Rodríguez y el que nos va a estar orientando e introduciéndonos en este debate, el camarada Gabriel Cabrera. Entonces, le va a dar entonces el derecho de palabra al camarada Cira para que haga ahí alguna intervención corta. Bueno, sí, para los compañeros y compañeras que nos están escuchando, simplemente mencionar que este es un texto fundamental. Podríamos decir que está relacionado con otro texto que hemos tratado en el contexto de Escuela de Cuadros, que es Trabajo asalariado. Trabajo asalariado es un texto que más describe unos años antes, 18 años antes, y fundamental en cuanto a este texto, que es de alguna manera una guía, un folleto para la clase trabajadora, es que surge también en el momento en el que, o posteriormente a que Marx ha escrito los tomos 1 y 2 del Capital. Por lo tanto, ya hay una comprensión más profunda de lo que es el salario y fundamentalmente de cómo funciona la extracción de plusvalía. Para acercarnos al texto tenemos aquí al camarada. Sí, bueno, como tú decías, este texto que es un folleto, ¿no?, que se escribió, es importante conocer el contexto de este texto, ¿no? Se escribió como una respuesta que hizo Carlos Marx a una proposición que había hecho un delegado al Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, al Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores. Recordemos que la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional, fue la primera organización a nivel mundial que organizó a la clase obrera para, digamos, enfrentar el desafío de la lucha contra el capital, ¿no? Y bueno, obviamente Marx y Engels formaban parte activa de esta asociación y estaban en el Consejo, Marx estaba en el Consejo General. En ese contexto, en el año 65, cuando se reúne el Consejo, un delegado obrero, Weston, hace una propuesta que, bueno, obviamente a Marx le pareció descabellada, que era que lo que decía Weston era de que los obreros no podían luchar y no debían luchar por el aumento de salarios, porque eso iba a implicar que inmediatamente aumentara el precio de los productos y eso no iba a implicar ninguna ganancia para ellos, ¿no? Y él se basa en una propuesta económica, digamos, en una tesis económica que se podría decir que hace un análisis estático de la realidad, no hace un análisis dialéctico del desenvolvimiento del capitalismo. Él decía de que el volumen de producción mundial era siempre el mismo. Entonces, a partir de ahí deduce una serie de cosas y llega a la conclusión de que no se puede pedir aumento de salarios porque eso simplemente va a hacer que se encarezcan los productos. Ante esa propuesta que hace Weston en la Asociación Internacional, Marx le responde y aprovecha a la hora de responderle en escribir este documento que, como decía la camarada Cira, es en cierta manera un resumen, si se puede decir, de la primera parte del Capital, ¿no? Que el Capital después se publica 2 años después, la primera edición, en el año 67, pero él ya la venía trabajando, ¿no?, desde los años 50, cuando había publicado Contribución a la crítica de la economía política. Y bueno, en este contexto en que Marx había adentrado en el estudio del capitalismo, de su dinámica, es que escribe este folleto como respuesta a la propuesta de Weston en la Internacional, ¿no? Bueno, la primera pregunta, y a partir de ella iremos a una cita, es ¿cuál es el valor de una mercancía, ¿no? Pero también llevándolo un poco a nuestro contexto concreto. Lo que dice Marx en el texto es que el valor, en apariencia, para todos nosotros, es algo que está en relación, el valor de una mercancía es algo en relación a otra mercancía, ¿no? Digamos que eso sería una definición vulgar. ¿Cómo se regulan las proporciones que regularían estos valores? Sería una pregunta, pero fundamentalmente, ¿cuál es la expresión común del valor en cuanto a la regulación entre mercancías? Sí, bueno, como tú decías, la apariencia que te da, lo que pasa es que el sistema capitalista
muestra la apariencia de lo que es el intercambio de mercancías, ¿no? Ciertamente el intercambio de mercancías es una cosa propia del capitalismo que no era tan difundida en otras formas de producción, en otros regímenes productivos como el feudal o el esclavista. Pero, digamos, esto es una apariencia porque, aparentemente intercambiamos cosas que tienen igual valor, entonces todo es equivalente, ¿no? Marx en su estudio del capitalismo se da cuenta de que es cierto, para las mercancías en general esto es cierto, pero la mercancía, fuerza de trabajo, tiene otras peculiaridades y de ahí está el secreto de la acumulación del capital, así en resumidas cuentas. Entonces, dentro de esto, los economistas durante mucho tiempo estuvieron en la disyuntiva de saber de dónde salía el precio de la mercancía, ¿no? Porque sabían que una mercancía valía tanta cantidad de trigo, se equipara a tanta cantidad de oro o a tanta cantidad de hierro, ¿no? Pero para que eso se dé así, tiene que haber una tercera medida que sea común a las dos y que determine esa equivalencia, ¿no? Y ya ciertamente los economistas clásicos habían descubierto que la medida de la mercancía estaba en el trabajo, ¿no? O sea, en el trabajo en el trabajo que se encerraba en esa mercancía. Pero sin embargo, este personaje Weston no lo consideraba a pesar del tiempo que había pasado. Entonces, Marx desarrolla aquí la idea, ya esbozada por los economistas anteriores, economistas clásicos, que la medida del valor de una mercancía no está en el precio de la mercancía, ni siquiera en el salario que gana el obrero que la produce, sino está en la cantidad de trabajo que se encierra en esa mercancía, ¿no? Y que además no es el trabajo específico del obrero que produce el trigo, o el agricultor que produce el trigo, o el minero que saca el hierro, sino de trabajo socialmente necesario que se considera como un trabajo abstracto, una medida de trabajo abstracto, ¿no? En el sentido de que, digamos, está medido en tiempo de trabajo, ¿no? En tiempo de trabajo determinado por las condiciones de producción del momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla no sé, de cualquier mercancía, para producir este libro, por ejemplo, ¿no? Este libro tiene un valor, ¿no? Pueden ser 50 bolívares, y eso tiene una equivalencia en horas de trabajo que se han invertido en la producción de este libro, que puede ser, por ejemplo, 6 horas de trabajo, ¿no? O 12 horas de trabajo. Entonces, a partir de desentrañar esa esencia de lo que es el valor de la mercancía, es que Marx puede refutar la propuesta de Weston de que era contraproducente la lucha por el aumento de salarios, porque el valor de la mercancía no está determinado por el nivel de salario de un obrero, ¿no? Está determinado por el tiempo de trabajo que involucra la producción de esa mercancía, ¿no? Esto lo podemos desarrollar después más detenidamente, ¿no? Sí, bueno, con respecto a eso, en el texto hay una sección que busca también cómo explicarlo. Yo lo voy a leer, pero también para profundizar en otro punto que está vinculado a la misma cita, ¿no? Dice, ¿cuál es la sustancia social común a todas las mercancías? Se responde, es el trabajo. Para producir una mercancía hay que intervenir en ella o incorporar a ella una determinada cantidad de trabajo. Y no simplemente trabajo, sino trabajo social, que es lo que venías explicando. Ahora, el que produce un objeto para su uso personal y directo, para consumirlo, es él mismo. Crea un producto, pero no una mercancía. Me gustaría que pudiéramos tal vez conversar aquí cuál es la diferencia entre producto y mercancía, vinculado al tema, pero muchas veces dentro del tema de la producción, muchísimas personas están vinculadas al ámbito productivo, pero realmente no sabemos diferenciar cuáles son las características de un producto de una mercancía, y eso es fundamental para ir entendiendo cómo funciona el sistema capitalista de explotación, para nosotros así poder construir un sistema distinto, pues, como el socialismo. Sí, esa distinción es importante, ¿no? Justamente Marx ahí en este folleto, él define, digamos, lo que es un producto en el sentido puro, ¿no? O digamos original. Cuando una persona produce ella misma los bienes necesarios para su subsistencia individual o el de su familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un agricultor que tiene un conuco que produce, supongamos de manera, si se puede decir, imaginaria, todos los alimentos para su subsistencia diaria, ¿no? Tanto vegetales como animales, por ejemplo. En ese sentido, él
no tiene una necesidad de relacionarse con la sociedad, por lo menos no para intercambiar sus productos. Entonces ahí está produciendo una cosa que no se vuelve mercancía, ¿no? Es un producto para la supervivencia para la reproducción de él y de su familia. Sin embargo, cuando se da la división del trabajo, la división social del trabajo, y ya solamente yo produzco un tipo de bien, pero necesito los otros bienes para mi supervivencia o para mi vida, tengo que intercambiarlos, ¿no? Tengo que intercambiarlos y en ese momento ya se le da un valor de cambio a la mercancía, ¿no? Pero además dentro del régimen capitalista, ese intercambio implica que los productos no se cambian por su utilidad, sino se cambian por cuánto trabajo tienen, trabajo socialmente, digamos, general, está encerrado en esa mercancía en relación con el trabajo que está encerrado en la otra que voy a intercambiar. En ese sentido ya empieza a darse la relación de mercancía. Y obviamente en el sistema capitalista la mercancía es la célula, digamos, básica, ¿no? del sistema. Entonces todo tiende a volverse mercancía, ¿no? Y eso nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Cómo los bienes, los productos o los bienes para nuestra supervivencia, que hasta hace unos años pensábamos que impensablemente podían ser una mercancía, ya se han convertido en mercancía. Se querían convertir en mercancía el aire puro, por ejemplo, ¿no? De una otra manera se hace eso cuando, por ejemplo, se vende un paquete turístico para ir a un lugar apartado de la ciudad donde hay aire puro. Ya de una manera indirecta se está haciendo que ese aire sea casi una mercancía. Y entonces el capitalismo hace que predominen las relaciones de intercambio de mercancías. Y los productos ya no son para el consumo individual que uno mismo produce, sino para el intercambio social. En ese sentido son productos sociales, ¿no? Socialmente determinados, ¿no? Retomando la cuestión del trabajo social, hemos visto que el trabajo social es socialmente necesario para producir una mercancía en un momento del desarrollo histórico, ¿no? Pero sería bueno profundizar sobre esa definición y sobre qué aspectos del trabajo socialmente necesario determinan el valor de una mercancía, porque podríamos decir que es mi trabajo en la fábrica en su última etapa, digamos, embolsando, pero evidentemente hay muchos más, digamos que hay diferentes aspectos. Es el trabajo últimamente invertido en la producción, que es esa, digamos, la etapa más evidente, pero también el trabajo incorporado a la producción de herramientas, etcétera. Sería bueno, digamos, profundizar sobre lo que quiere decir trabajo socialmente necesario y también qué diferencia, digamos, si una persona es muy floja y trabaja muy poco y otra persona es, digamos, la cuestión del promedio en cuanto al trabajo social. Claro, eso también es una cosa fundamental, ¿no? Así como la diferencia entre producto y mercancía. Claro, cuando Marx habla del trabajo socialmente necesario, se refiere, está mucho hablando del tema de la productividad del trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo en este momento produzco una empresa, por ejemplo, de celulares que hay del Estado, ¿no? Produce diariamente promedio 50 celulares, por poner un ejemplo. Esto se da de esta manera porque hay un nivel de fuerzas productivas en este momento en Venezuela, ¿no? En relación al mundo, que le permite producir promedio 50 celulares diarios. Pero hace 10 años quizá el nivel de productividad era mucho menor, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora da la pauta la empresa que produce 50 celulares diarios, que es el nivel medio productivo aceptable. Bueno, esas condiciones productivas son las que se refieren al trabajo socialmente necesario. Porque, por ejemplo, si esa empresa produce con el nivel de las fuerzas productivas, maquinaria, calidad de materia prima, rapidez del transporte, rapidez de tipo de organización del trabajo, la organización del trabajo, eso quiere decir el control sobre los trabajadores y la disciplina en la producción se va mejorando o se va perfeccionando cada vez más. Todas esas condiciones que permiten producir promedio 50 celulares diarios son los que van a determinar el valor de los celulares en Venezuela, por decir de una manera. Así hay otra empresa que solamente pueda producir 15 celulares diarios o 20 celulares diarios. Pero las condiciones sociales y productivas en este momento en el país
determinan ese nivel productivo. Ese es el trabajo socialmente necesario. Entonces, la empresa que produjera 20 celulares diarios no va a tener otra opción que venderlos al mismo valor que la que produce más. Así, eso inclusive podría involucrar una pérdida, ¿no? O obviamente un desplazamiento en el mercado. Entonces, cuando tú hablabas del ejemplo de un trabajador que es ocioso o que no tiene la destreza, bueno, eso no importa. Al final, el valor de su trabajo va a estar medido por la productividad media que hay en esa sociedad, ¿no? Y bueno, si él produce menos, es una pérdida para el capitalista y seguramente también para el obrero, ¿no? Para ese capitalista o ese obrero específicamente. No sé si más o menos queda, ¿no? Claro, Sí, un yo poco creo eso, que ¿no? queda claro. Ahora nos acercamos a la cuestión del precio y del valor. La relación entre precio y valor, y aquí el camarada también tiene un aporte. Sí, a mí me gustaría que incluso partiendo del precio y del valor y el tiempo de trabajo socialmente necesario, pudiéramos plantear como un choque entre la forma como Marx plantea que se determine el valor de una mercancía y la forma como el capitalista plantea que se le da un precio a una mercancía. Entonces tendríamos como el tema del trabajo socialmente necesario versus la oferta y la demanda, que por lo general esto es lo que incluso todo el mundo cree o es lo hegemónico en la sociedad, que es la forma como se determinan los precios, incluso que es la forma como se determina el valor de una mercancía. Entonces me gustaría que pudiéramos profundizar ahí, pues genera mucha confusión. Genera confusión este tema en principio, pues el de la oferta y la demanda y el trabajo socialmente necesario. Sí, claro. Bueno, eso habría que, es un tema largo, ¿no? Pero habría que decir, en resumidas cuentas, que, digamos, el, el modo de producción capitalista, el régimen de producción capitalista se basa en la producción de mercancías para la generación de capital, ¿no? La generación de ganancia. La generación de ganancia es la razón de ser del capitalismo, eso lo sabemos de sobra. Ahora, el tema es de dónde viene la ganancia, ¿no? Porque eso de que la producción de ganancia, los capitalistas aceptan, ¿no? Sí, nosotros tenemos que producir ganancia, invertir y crecer para poder, inclusive ellos dicen, no solamente para generar el bienestar de la sociedad, ¿no? Obviamente primero está su bienestar, ¿no? Su bienestar millonario, pero ellos sustentan de que eso genera el bienestar de la humanidad porque genera empleo, desarrollo, etc. Ahora, la cosa está en saber de dónde viene esa ganancia, ¿no? Entonces, como la ganancia del capitalista y de la sociedad capitalista se basa en una parte del trabajo del obrero que no le es retribuido, ¿no? Entonces hay que ocultar esa no retribución del trabajo del obrero o de los trabajadores en general. Entonces, ahí Marx, inclusive eso está ya en la última parte, ¿no? Él dice que la relación de trabajo asalariado aparenta que yo te pago a ti por el valor de tu trabajo, pero en realidad tú estás trabajando más, estás haciendo un trabajo que no solamente te hace retribuir tu sustento, sino que a mí me produce una ganancia, ¿no? Pero eso yo no te lo retribuyo a ti. Entonces, como hay esa apariencia de que yo te estoy pagando por tu trabajo, entonces yo como capitalista o como, digamos, vocero del capitalismo, tengo que dar otra explicación al precio de las mercancías, ¿no? Entonces, hablo de la oferta y la demanda, ¿no? Justamente Marx aquí en este folleto trata de desmitificar el tema de la oferta y la demanda, que es lo que siempre nos dicen los voceros de la burguesía, ¿no? Los precios, el valor de la mercancía se determina por el costo de producción, dentro de los cuales están los salarios que yo pago a mis obreros, pero también por que en un momento determinado la gente pide más de lo que hay, o en otro momento determinado yo produzco más de lo que la gente pide, ¿no? Que es la oferta y la demanda. Pero cuando Marx prueba aquí o digamos desarrolla la idea de que el valor de la mercancía está determinado por la cantidad de trabajo que está encerrado en ella, entonces el papel de la oferta y la demanda simplemente es el de hacer que fluctúe ese valor periódicamente. A veces el precio está por encima del valor de la mercancía, a veces está por debajo del valor de la mercancía, pero siempre el valor de la mercancía, que está medido en cantidad de tiempo, en cantidad de trabajo cristalizado en ella, es digamos, la medida media, es el referente alrededor del cual se mueve el precio en el mercado de una mercancía, ¿no es
cierto. Entonces decíamos, este libro en cantidad de trabajo, digamos, que son, como yo decía, 6 horas, por ejemplo, equivale a 50 bolívares, ¿no? El precio puede variar periódicamente a 60 bolívares o puede reducirse a 40 bolívares, pero siempre va a tender a equipararse esa subida con esa baja, ¿no? Entonces no es la oferta y la demanda la que determina el valor de la mercancía, ¿no? Sino es ese trabajo concentrado en la producción de esto. Tanto el trabajo último que hice, por ejemplo, en una imprenta, imprimiendo el texto y pegándolo con la pasta, como todo el trabajo anterior de producir el papel, producir la tinta, ¿no? Producir este cartón, ¿no? Este material, etcétera, ¿no? Gabriel, me parece que en ese mismo orden de ideas, uno de los elementos importantes a diferenciar, que a mi parecer diferencia también lo que es la oferta y la demanda, que uno de los principios del sistema capitalista y el trabajo socialmente necesario, es que para determinar el valor de la mercancía en el sistema actual capitalista, se determinen entonces a las condiciones monopólicas de la persona que es dueña de los medios de producción. En base a lo que yo produzco, yo determino el precio en una relación de fuerza entre aquella persona que necesita el producto, es decir, los demandantes, cuánta cantidad de producto yo necesito, por ejemplo, cuánta cantidad de harina, pan, en el caso venezolano, necesito, y cuánta yo produzco. Entonces, si hay 2.000 personas o 2 millones de personas que necesitan una cantidad de harina determinada, yo produzco la cantidad de harina determinada para 1.800 personas, entonces tendrían más demandantes que oferta. Y por eso ese juego de valor y el precio estaría siempre determinado por el que, que es dueño de los medios de producción. A diferencia de cuando lo plantea el camarada Marx, plantea que es la cantidad de trabajo, tanto individual como socialmente determinada para eso. Y cito acá cuando él mencionaba que, por consiguiente, si la cantidad de trabajo socialmente necesario, materializado en las mercancías, es lo que determina el valor de cambio de estas, al crecer la cantidad de trabajo requerido para producirla, una mercancía aumenta forzosamente su valor y viceversa. Al disminuir la cantidad de trabajo socialmente necesario, disminuye esto. Entonces yo haría una comparación, una analogía. Cuando comienza el tema de la tecnología y si hay un trabajador que trabaja con el tema del hilo y hace la ropa artesanalmente, él necesitaba una cantidad de tiempo determinado y socialmente determinado para crear una cantidad de ropa. Cuando sale el tema de la tecnología y se hacen las telas trabajadas con vapor, un conjunto de cosas, era mucho más rápido trabajar el tema de la ropa, el tema de la tela, porque la tecnología lo permitía. Y eso, en vez de convertirse en que menos trabajo realizado, era más tiempo y más facilidad para el trabajador, se convirtió más bien en una competencia en que era más ganancia para el capital y menos beneficios para el trabajador, que seguramente más adelante lo vamos a discutir. Camaradas, tenemos que ir a un corte. Ya volvemos para continuar profundizando sobre esto. Estamos estudiando un texto de Marx, Trabajo, precio y ganancia. Ya volvemos. Camaradas, estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Estamos tratando un texto fundamental de Carlos Marx que se llama Salario, precio y ganancia. Y el camarada Gabriel nos va a continuar introduciendo al texto. Sí, un poco para absolver la duda del camarada Franklin. Ciertamente, ¿no? Uno podría pensar que con el aumento de la productividad, como se produce mayor cantidad de bienes en menos tiempo, digamos, ¿no? Sobre todo el perfeccionamiento de la maquinaria, pero también otras cosas, como decíamos, el perfeccionamiento de la organización del trabajo, etc. Esto hace que justamente yo produzca lo mismo que producía antes en mucho menos tiempo, por ejemplo, en la mitad de tiempo, ¿no? Si antes en 8 horas de trabajo producía por ejemplo, 20 franelas, ahora produzco la misma cantidad de franelas en 4 horas, en la mitad del tiempo. Pero esto no significa indudablemente que eso va a significar que yo voy a reducir mi jornada laboral, porque hay que partir de una premisa de la que parte aquí Marx y de la que se parte para analizar el capitalismo, ¿no? Cuando yo vendo mi fuerza de trabajo como obrero, porque no tengo otra cosa que vender mi fuerza de trabajo, no soy dueño de ningún medio de producción, yo vendo el uso de esa fuerza de trabajo que puede hacer durante un día el capitalista, ¿no?
Obviamente hay un límite máximo más o menos flexible de la cantidad de horas que una persona puede trabajar sin deteriorar sus condiciones físicas de manera seria, ¿no? Sin quedarse dormido, sin enfermarse, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero digamos, eso también, esa cantidad de horas está determinada históricamente por las luchas que hay entre el capital y el trabajo. Pero obviamente el capital tiende a prolongar la jornada laboral para aumentar la tasa de ganancia, ¿no? La cuota de ganancia que se le llama aquí, es decir, para que de todo el tiempo que me trabaja el obrero, a pesar que él sigue, digamos, reproduciendo su fuerza laboral en una determinada cantidad de horas, yo prolongo la cantidad de horas adicionales que me dan a mí la ganancia, ¿no? Entonces, obviamente, que una fábrica se produzca mayor cantidad de franelas o se produzca la misma cantidad de franelas en menos tiempo, no significa necesariamente que el capitalista va buenamente a decirle al obrero entonces que ya tiene que trabajar menos, ¿no? Porque además, obviamente, en el sistema de la competencia que se da en el capitalismo, la idea es de producir siempre más, abaratar los costos y al disminuir temporalmente el valor de mi mercancía, la puedo colocar mejor en el mercado, ¿no? Entonces, obviamente, se va a tender simplemente a mantener la jornada laboral, inclusive alargarla, aunque el obrero en mi fábrica me esté produciendo mucho más que antes, ¿no? Eso es claro. Y eso ha sido la historia del capitalismo, ¿no? La producción moderna. O sea, nosotros si nosotros ponemos un ejemplo, ¿no? La producción de las aparatos, los, digamos, electrodomésticos que se le llaman, los aparatos electrónicos para nuestro uso diario, ¿no? Al principio, cuando recién salen al mercado, tienen un costo muy alto, ¿no? Pero eso no se da porque yo lo lanzo ahí y lo pongo al precio que quiero para que poca gente me lo compre, ¿no? Porque eso va a ser contraproducente para mí, sino porque al principio su costo de producción, o mejor dicho, la cantidad de horas de trabajo que se necesitan para producir ese artefacto son muy altas. Por ejemplo, el celular, ¿no? Yo ponía la vez pasada el ejemplo del celular en otro espacio, ¿no? Cuando recién aparecieron los celulares, seguramente para producir un celular en esos años, digamos mediados de los 90, por ejemplo, se requería mucho más tiempo que el que se requiere ahora para producir un celular no solamente igual a ese, sino mucho mejor. Entonces, obviamente, el costo, el precio del celular, que está determinado por su valor, era mucho más alto en el mercado. Pero conforme la tecnología se va incrementando, se va perfeccionando para producir el celular, yo puedo producir más celulares en la misma cantidad de tiempo y obviamente el valor del celular va bajando. Y nosotros vemos que el celular que costaba en los años 90 carísimo, ahora nosotros podemos comprar celulares aquí de 50 bolívares, ¿no es cierto? Yo puedo comprar un celular con la plata que saco a veces en 2 o 3 días de trabajo, ¿no? Cosa que antes había que ver si al fin de mes me alcanzaba para comprarme un celular. No sé si me dejo entender. Entonces, pero eso no ha significado, por supuesto, la reducción de la jornada laboral de los obreros que producen el celular, ¿no? Obviamente la historia nos demuestra que eso no ha sido así, ¿no? Sino que simplemente lo que ocasiona eso es que haya una mayor cuota de ganancia del capitalista que produce ese tipo de bienes, ¿no? ¿Sí? Diría también entonces que más que una reducción se convertía más bien en más desempleo, porque cuando el patrono a veces ni siquiera le conviene tener más producción, sino que para tener la misma producción necesita menos cantidad de trabajadores, entonces despide una cantidad de trabajadores determinada para poderse quedar con la misma producción, con una misma cantidad de tiempo determinado, por supuesto incluyendo ciertos recursos tecnológicos. Sí. Y que eso también entonces sería la pregunta allí que quería, eso tiene entonces, esconde unas condiciones internas allí de lo que es las relaciones económicas, y que acá en Venezuela se ve, porque cuando se habla de desempleo, se habla del trabajo, se habla de los costos de producción de determinados productos, eso también juega unas condiciones internas, que lo mencionábamos, del tema del monopolio, oligopolio, y cómo son esos factores de las personas que tienen dueños de los medios de producción, dueños de lo que pueden producir, dueños del capital, y cómo eso juega entonces, ¿qué pasa? Por el desconocimiento de la fuerza de trabajo de la persona, del tiempo que él realiza para trabajar, el esfuerzo individual que se realiza colectivamente, y va mucho más al tema del dinero por encima de la persona. Sí, el tema del monopolio también es un tema que hay que considerarlo, pero digamos es un tema más complicado de tratar, ¿no? Implican otras cosas. Pero yo diría que básicamente el monopolio, si bien es cierto, se da
porque un grupo de obreros, de burgueses se pueden poner de acuerdo en un momento determinado para regular ellos mismos el precio de una mercancía, produciendo menos de lo que se necesita, por ejemplo, como tú decías. Sin embargo, eso yo creo que en el tiempo no es una circunstancia que se pueda mantener mucho en el tiempo, ¿no? Porque ahí puede entrar el tema de la oferta y la demanda, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con el valor que tiene la fuerza de trabajo, que es el que va y compra las mercancías en el mercado. Entonces, ahí hay otras cosas. Yo creo y el tema de la tecnología, ¿no? Así rapidito, eso también, el tema del desempleo. Es cierto, ¿no? ¿Cómo se aumentan las fuerzas productivas y cómo se produce más? Metiendo maquinarias mejores que van reemplazando mano de obra. Pero, sin embargo, el capitalista no puede deshacerse de la mano de obra porque la mano de obra es la que produce el valor que sustenta la plusvalía, ¿no? Y además el desempleo no solamente es porque voto gente de mi fábrica o de mi empresa, sino que el que haya gente desempleada me permite reducir el salario de los que están ahí adentro, porque hay gente fuera que está esperando, exacto, de la competencia, que hay mayor oferta de la fuerza de trabajo, de la mercancía de fuerza de trabajo, que la demanda de esa mercancía, ¿no? Ahora, hemos visto que el obrero vende su fuerza de trabajo cediendo al capitalista el derecho a disponer de ella, ¿no? Ahora, la pregunta siguiente en el desarrollo, tal como lo plantea Marx, es el valor del trabajo, y para eso quería leer una cita. Hemos visto que en realidad este valor no es más que el de la fuerza de trabajo medida por los valores de las mercancías necesarias para su manutención. Pero como el obrero cobra el salario después de realizar su trabajo y como además sabe que lo que entrega realmente el capitalista es su trabajo, necesariamente se imagina que el valor o precio de la fuerza de trabajo es el precio o valor del trabajo mismo. Y más adelante dice, de aquí se desprenden dos conclusiones. Primera, el valor o precio de la fuerza de trabajo reviste la apariencia del precio o valor del trabajo mismo, aunque en rigor las expresiones de valor y precio del trabajo carecen de sentido. Segunda, aunque solo se paga parte del trabajo diario del obrero, mientras que la otra parte queda sin retribuir, y aunque ese trabajo no retribuido o plus trabajo es precisamente el fondo del que sale la plusvalía o ganancia, parece como si todo el trabajo fuese trabajo retribuido. Esto es fundamental porque todavía, digamos que en apariencia, en el capitalismo hay algo que se comprende como el salario, pero realmente no coincide con la riqueza producida que producen los trabajadores. Sí, bueno, para eso es la clave del tema del capitalismo, ¿no? Así es que se reproduce el capital. Marx decía inclusive en el libro del Capital, que el trabajo es la mercancía que puede valorizarse a sí misma, ¿no? O sea, que puede producir un valor adicional que el que es necesario para su reproducción, ¿no? O sea, para que la fuerza de trabajo pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Esto hay que tocarlo, digamos, de manera pausada, ¿no? Porque es la clave, ¿no? Aquí Marx hace una comparación entre diversos regímenes de trabajo, ¿no? Él dice, en la época de la esclavitud, del esclavismo, cuando primaba la utilización de esclavos, el esclavo piensa de que a él de que está trabajando gratis todo el tiempo. Claro, porque él es una propiedad, es una cosa, se le obliga a trabajar, o sea, hay una relación ahí de fuerza, ¿no? Pero sin embargo, él piensa que está trabajando gratis todo el tiempo, pero sin embargo no es así. Sin embargo, hay una parte de su trabajo que lo hace para poder subsistir, ¿no? Entonces, eso pasa en el sistema esclavista. En el sistema feudal, ¿cómo pasa? La cosa está más clara. Porque en el sistema feudal, digamos, en sentido general, un campesino trabaja una cantidad de días determinado para su tierra o la tierra que le han arrendado y sabe que tiene que trabajar otra cantidad de días para el señor feudal, para el dueño de la hacienda, para el terrateniente. Ahí tiene claro él cuál es el trabajo para sí y cuál es el trabajo para la ganancia del señor, ¿no? Bueno, en este caso no la ganancia, sino para la riqueza del señor, ¿no? En cambio, en el régimen de trabajo asalariado,
ocurre todo lo contrario, ¿no? El asalariado piensa que él está dando su fuerza de trabajo, digamos, durante 8 horas diarias y que se le está pagando el íntegro de lo que ha trabajado él, cuando en realidad no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque la reproducción de la fuerza de trabajo no es lo mismo que la capacidad de esa fuerza de trabajo de producir valor diariamente. Yo necesito, él pone el ejemplo de, en esa época, digamos, habían promedio 2 horas de trabajo en una jornada laboral, ¿no? En esa época el obrero necesitaba 6 horas de trabajo para producir la cantidad de valor equivalente a sus bienes de subsistencia. O sea, si yo trabajo 6 horas diarias, en esa época, por ejemplo, con eso yo ya estoy asegurando mi sobrevivencia. Pero como decíamos hace un momento, yo vendo mi fuerza de trabajo durante no 6 horas, sino durante la cantidad de horas que más o menos se estipule en el contrato y que esté digamos, en ese momento en la sociedad determinado como la cantidad aceptable. 12 horas, por ejemplo. Entonces, 6 horas trabajo para mi supervivencia y 6 horas trabajo para darle la ganancia al capitalista. Pero, sin embargo, ocurre lo que dice Ciran, de que como ya hay un contrato previo, además a mí se me paga al final, ¿no? Al final de una semana o al final de una quincena o de un mes, la apariencia es de que me están pagando todo lo que yo he trabajado, ¿no? Y por eso que legalmente eso es, o sea, por eso que eso es legal, ¿no? Eso es una cosa que además las leyes burguesas, las leyes de la sociedad capitalista lo ven como algo totalmente normal y legítimo, ¿no? Claro, cuando nosotros nos ponemos a analizar el origen del capital, de dónde sale el capital, desde el punto de vista ya del socialismo científico, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de una sociedad en la cual el trabajo no sea enajenado, ya nos damos cuenta cuál es la trampa, si se puede decir entre comillas, ¿no? Pero, digamos, eso no es en sentido estricto, eso no es un robo, eso dentro de la legalidad burguesa eso está bien, ¿no? Eso permite, digamos, supuestamente el desarrollo, como decía hace un momento, el desarrollo de la sociedad, como dicen los burgueses, ¿no? Ahí está el meollo del asunto, ¿no? De la apariencia que da el trabajo asalariado, de que se le está pagando al obrero el valor de su trabajo. Por eso Marx hace una distinción importante entre fuerza de trabajo y trabajo, ¿no? No es lo mismo. Y por eso Marx dice de que, si bien es cierto, es válido decir el valor de la fuerza de trabajo, a diferencia de eso, el término valor del trabajo es absurdo, ¿no? El valor del trabajo no, el valor del trabajo, o sea, el trabajo no es una mercancía, la mercancía es la fuerza de trabajo. Y por ende es la fuerza de trabajo la que tiene el valor, no el trabajo que yo hago como actividad. Más o menos, no sé si se me entiende ahí, ¿no? ¿Entiende ahí? Bueno, de hecho yo creo que esto es súper importante y merecería la pena, digamos, repetirlo. Ok, veamos. La fuerza de trabajo es una mercancía, ¿correcto? Y tiene un valor. Ese valor se determina como el valor de cualquier otra mercancía. Se determina por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Las necesidades fundamentales para la producción y la reproducción de los seres humanos implican una necesidad de un techo, de ropa, de comida, también la reproducción del ser humano en sí, la formación mínima o no tan mínima que requiere el trabajador dependiendo de su trabajo y también, digamos, las condiciones sociales que determinan una serie de necesidades mínimas. Espirituales, digamos, ¿no? Espirituales y también materiales, como hoy día puede ser necesario un teléfono, aunque en otro momento no ha sido necesario. Sí. Si hay alguna otra cuestión fundamental allá para que los compañeros y compañeras que nos están escuchando, digamos, para que quede bien clarito este punto. Sí, es necesario, como tú dices, detallar ahí un poco más, ¿no? ¿Qué significa el valor de la fuerza de trabajo? Significa, digamos, todos los bienes necesarios que tiene el obrero, digamos, medio para poder diariamente vivir, ¿no? Ahora, esos bienes necesarios que son la alimentación, por ejemplo, el desayuno, el almuerzo y la comida, ¿no? La ropa que se pone diariamente, que se va desgastando diariamente, ¿no? Diariamente la ropa tiene un desgaste, ¿no es cierto? La vivienda en la que uno diariamente duerme tiene un desgaste diario. El celular que uno usa tiene un desgaste diario. Todo el trabajo que se ha invertido en producir esos bienes, que está expresado en tiempo de trabajo, es lo que vale la fuerza de trabajo diariamente. O sea, que a mí me paguen lo que yo necesito para satisfacer esas necesidades diariamente hace que yo pueda reproducir mi fuerza de trabajo. Además, como decía Marx ahí, no solamente son las necesidades materiales, ¿no?
También hay necesidades espirituales que tienen que ver con las costumbres de los países, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo tenga la capacidad de semanalmente, cada fin de semana, ir a tener momentos de recreación, ir al cine con mi familia, ir a la playa, etcétera, ¿no? Eso es una cosa que varía mucho de acuerdo a las épocas, a los estratos sociales, ¿no? A las circunstancias, ¿no? Todo eso, todo el valor que tienen esas mercancías que me sirven a mí para vivir diariamente son el valor de mi fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Pero otra cosa es lo que yo puedo diariamente producir como en mi trabajo de valor, ¿no? Puedo producir mucho más de lo que necesito para sobrevivir. Eso es lo que distingue, digamos, a la mercancía, fuerza de trabajo de las demás mercancías, ¿no? Que la mercancía de fuerza de trabajo crea valor, se valoriza ella misma, ¿no? Va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, en realidad a mí me están pagando, ¿no?, en mi salario mensualmente lo que yo necesito para vivir, pero yo estoy produciendo mucho más de lo que necesito para vivir, ¿no? En mercancías también, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Marx, cuando dice de que el capitalismo es un sistema de mercancías, es que está equiparando todo a ese nivel, ¿no? Al nivel del valor que tiene una mercancía determinada, ¿no? Sí. Ahora, nos queda muy poquito tiempo y aunque no vamos a poder profundizar sobre lo que es plusvalía, quizás sería bueno brevemente tocarlo para que luego en el próximo programa, vamos a seguir estudiando este texto en un próximo programa, podamos profundizar y también sobre los otros segmentos de este texto que es fundamental. Si nos puedes acercar a lo que es la plusvalía. Bueno, entonces la plusvalía viene a ser esa parte del trabajo no retribuido, ¿no? Esa parte del trabajo no retribuido que diariamente se puede deducir, ¿no? Que es lo que, como dice Marx, lo que el capitalista no le desembolsa, no le retribuye al trabajador a la hora de pagarle, sino que se lo embolsa a él. Y es la fuente de su ganancia, ¿no? Claro, pero ¿por qué el capitalista se permite eso? Porque inicialmente él era el dueño de los medios de producción. Y como es el dueño de los medios de producción, que además de propiedad privada, eso quiere decir propiedad privada, él puede contratar obreros que vendan su fuerza de trabajo y puede quedarse con el producto final. O sea, es absurdo pensar que si yo he producido 20 franelas como obrero en una empresa, yo me voy a llevar las 20 franelas para mí, ¿no es cierto? Yo, al vender mi fuerza de trabajo, solamente estoy pidiendo que me retribuyan el valor de mi fuerza de trabajo y lo que produzco se lo queda el dueño de la empresa. Pero hay una relación, digamos, en cierto modo desigual, o sea, porque hay una persona que es el dueño de la empresa y otra persona que solamente es dueño de su fuerza de trabajo. Ahí está, digamos, el kit del asunto, ¿no? Entonces, todo ese trabajo no retribuido diario es lo que significa la plusvalía. O sea, es el plus trabajo que genera la plusvalía, ¿no? Obviamente la plusvalía después se expresa en lo que yo gano cuando vendo la mercancía como dueño de la empresa, ¿no? Y bueno, eso es lo que además Marx después dice de que esa plusvalía no necesariamente se la queda toda el industrial, por ejemplo, ¿no?, o el productor, sino que tiene que también distribuirla entre el prestamista del banco y el dueño de la tierra, si es que hay un dueño de la tierra que le arrienda a él el terreno donde produce, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, más allá de eso, es una cuota que como un todo se lleva el empresario cuando los obreros están produciéndole las mercancías que después va a vender en el mercado. Más o menos esa es un poco la idea de lo que es la plusvalía, ¿no? Ok, sí, bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Invitamos así a todos los compañeros y compañeras a que sigan profundizando en el debate ideológico, en la práctica revolucionaria, para avanzar con paso firme hacia la construcción del socialismo. Y terminamos, bueno, con un mensajito que está aquí, ¿no? Dice, en vez del lema conservador de un salario justo por una jornada de trabajo justa, deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: abolición del sistema del trabajo asalariado. Recuerden, compañeros y compañeras, que este programa lo pueden conseguir en la página web de Katia TV, www.katiatv.org, y nuestro Gmail de contacto es escuelacuadros@gmail.com. Este programa va a ser televisado todos los jueves y sábados a las 8 de la noche por Katia TV. Hasta la victoria siempre, venceremos.